Bienvenidos sean todos a asomarse a través de nuestra ventana a nuevas realidades, curiosidades y experiencias. Acompáñanos a expandir en conjunto nuestras conciencias y tratar de escudriñar entre los límites de la percepción. André Calderón Enríquez y Andrés Blanco Morales les guiaremos por el laberinto de misterios, intrigas, cuestionamientos y conspiraciones. El guardián de ese laberinto no lo permite. ¿Cierto, Mr. Joe? Mr. Joe. ¿Qué está haciendo Mr. Joe con una sábana encima? ¿Qué va a... very well, Mr. Joe. Bien, el día de hoy tenemos un tema que también ha sido solicitado por parte de la audiencia y es los fantasmas. Un fenómeno que ha acompañado al ser humano desde el principio de los tiempos. Y de hecho es curioso porque aparentemente en pinturas rupestres hay registros ya de simulaciones, tal vez en ritos chamánicos o en ritos religiosos o incipientes religiosos, de lo que son apariciones fantasmagóricas. ¿Por qué? Porque el temor hacia la muerte, la duda de si existe un más allá, una vida después de la vida, ha acompañado al ser humano desde que existe. Correcto. Entonces, el día de hoy lo que queremos platicar es sobre, cuáles son las diferentes teorías alrededor de un fantasma. ¿Existen o no existen los fantasmas? ¿Hay pruebas? ¿Se han hecho experimentos? Y también dilucidar un poco la terminología que se presenta alrededor del fenómeno. ¿Qué ha escuchado usted hablar sobre el fantasma? Bueno, desde carajillos nosotros creíamos mucho en fantasmas. Yo ya no creo en fantasmas. Y la gente también es muy creyencera al respecto, ¿verdad? Y también, volviendo como a otros programas, ahora estamos llenos de charlatanes por todo lado, ¿verdad? Al punto en que ahora en programas o en ¿cómo se llama? En canales que normalmente eran de muy buena confianza, como Discovery Channel y History Channel y todo eso, ahora están llenos de programas de fantasmas. Y uno, madre, ¿qué es esa estupidez, verdad? Y que hay gente que va a casas y nunca se ve nada, pero todo el mundo siente todo, ¿verdad? Y siempre llama mucho la atención, porque también, como dice usted ahorita, es algo tan desconocido, pero tan presente en nuestras vidas, el temor a la muerte y lo que pasa alrededor de la muerte. Tanto así que incluso a nivel religioso existen los fantasmas, si se quieren llamar así, ¿verdad? De las apariciones de gente que resucitó, dicen, ¿verdad? O que murió y después ven tanto así que en inglés el Espíritu Santo se llama Holy Ghost. Sí, ¿verdad? Entonces, si uno nace en una sociedad tan, al menos en el caso de Latinoamérica, tan católica o tan cristiana, donde desde chiquititos nos dicen que existen ese tipo de fantasmas o existen ese tipo de apariciones, es muy fácil creer otras cosas. Ya como que están volando cosas en mi casa, están sonando cosas, estoy sintiendo cosas también. Entonces, escuchemos puntos de vista. Bueno, primero que nada vamos a hacer una división de conceptos. Haciendo una percepción de que las experiencias que ciertas personas, y cuando hablo de ciertas personas son miles de personas alrededor del mundo, han experimentado, no son debido a un efecto o a un fenómeno sin explicación o paranormal o un fenómeno parapsicológico, sino que tiene causas reales. Y otra, bajo una preconcepción de que lo que se experimenta sí no tiene una explicación plausible y por ende es un fenómeno paranormal. En relación a que existen fenómenos con los cuales la gente se encuentra a diario o de forma continua y tienen una explicación plausible, tenemos cientos. Podríamos hablar que del 100% de los fenómenos existen las estadísticas que dictan que por ahí del 60% tienen explicaciones completamente razonables. Yo hubiera pensado que se quedaron cortos más bien. No, de hecho, como le digo, son investigaciones
realizadas por universidades, etcétera, etcétera, donde determinan que el 60% de los casos de experiencias que la gente registra, pues tienen simple y sencillamente explicaciones físicas, etcétera. Por ejemplo, lo más común son más bien experiencias derivadas a problemas psíquicos, psicológicos, psiquiátricos. Por ejemplo, personas esquizofrénicas que ven alucinaciones, etc. Personas que toman ciertos medicamentos que causan pues un fallo en su realidad perceptible y por ende lo confunden con experiencias extracorpóreas, experiencias incluso religiosas. ¿Okay? Otros son más bien fenómenos completamente asociados a temas físicos. Por ejemplo, estoy yo en una casa y digo que escucho ruidos. Bueno, puede ser un gato, pueden ser las tuberías oxidadas por los cuales pasa agua y suenan cosas en las noches, o incluso por donde pasa gas. Las construcciones mismas de las casas puede hacer que estén ubicados en terrenos donde si hay una carretera cercana, o a veces ni siquiera cercana, curioso, pasa un tráiler, pasa un camión y resulta ser que el retumbo de metros de distancia repercute exactamente en esa casa. Hay un caso concreto que acaba de pasar, y cuando digo acaba de pasar fue el año pasado y salió en las noticias, etc., de que en un museo, creo que yo ya lo había relatado antes, en otro programa, en un museo en Egipto, había una estatuilla en una vitrina, y entonces resulta que todas las noches la estatuilla comenzaba, digamos, en el día, viendo hacia la puerta del lugar, y al día siguiente, cuando venía al lugar, se encontraba la estatuilla vuelta. Y la urna donde se encontraba esa estatuilla estaba herméticamente cerrada. Entonces todo el mundo dijo, es un fantasma. Es el espíritu de quién sabe quién que anda en el museo y es el que vuelve la estatuilla. ¿Y qué era? ¿Y a quién llamaron? A los cazafantasmas. En ese caso, ¿qué era? Que precisamente el museo experimentaba vibraciones imperceptibles para el visitante, pero esas vibraciones, que aparentemente era de la carretera del frente, hacían que esa urna en específico y esa estatuilla, por su forma, girara poco a poco a lo largo de todo el día, hasta que el día siguiente aparecía volteada. Bueno. De hecho, como le digo, yo antes también creía mucho en fantasmas, sin sustos, sin todo eso. Y cuando empecé a dejar de creer todo eso, fue cuando empecé a obligarme a ir a buscar la fuente, que es lo que la mayoría de gente no hace, porque nos da miedo. Y de hecho, cuando estaba adolescente en ese momento, me empecé a obligar. Yo decía, ¿por qué es tan gallina, verdad? Si algo está sonando en la cocina, vaya a ver qué es, ¿verdad? Entonces, obviamente iba cagado de miedo. Pero cuando llegaba me daba cuenta que no era. Tanto así que una vez sí me llevé un sustote porque estaba en el cuarto y teníamos un teléfono con altavoz. ¿Ya lo había contado también? No. Tenía un teléfono con altavoz en la cocina. Y era tardísimo, eran medianoche, 1 de la mañana, y empieza se prende el altavoz del teléfono, y yo, madre, ¿qué es esa vara? Y luego, después de mucho rato, el teléfono se cuelga, entonces, y nadie se levanta, madre, y yo, madre, lo voy a dejar ahí sonando mejor, y al rato, no, voy a ir a ver qué es, madre. Me levanté, fui hasta el teléfono, madre, toda la casa oscura, yo cagado, madre. Estripo el botoncito del teléfono y me voy, en cámara lenta. Obviamente en ese momento no pude ver qué era específicamente. Ya después volvió a pasar como 3 veces más y empecé a encontrar el patrón de lo que era. Nosotros en la casa, ahí donde vivíamos, el agua no tenía mucha fuerza, las tuberías. Entonces habíamos instalado un tanque, una bomba de agua. Y cada vez que se activaba, daba un bombazo eléctrico. Le llegaba al teléfono y se prendía automáticamente el altavoz. Entonces sonaba la bomba, ¡bum! Y apenas sonaba ¡bum! El teléfono, ¡pip! Y yo, madre. Y ese tipo de cosas empecé a afrontarlas, creo que esa es la palabra. Y mucha gente no lo hace. Entonces asume que es algo. En realidad la gente no dice vi un fantasma, nada más dice me asustaron. Sí. Esa es la palabra que se usa, al menos aquí en el país. Y entonces como eso, y eso es otro punto que tenía aquí para tratar en el programa, es que la mayoría de sustos o de fantasmas son de historias que le han contado a uno. Sugestiones. Ajá, y no solamente cosas que uno ha vivido. Entonces, de hecho, hablar de fantasmas es una de las conversaciones que da para el rato. Claro. Con todo el mundo, porque todo el mundo tiene una historia, exacto, sea propia o sea de otra persona.
Y a veces la mayoría son de otra persona. Es que vieras que a mi mamá una vez le pasó, es que vieras que a mí... Sí, digamos, elementos poco comprobables de inmediato, o sea, no tiene usted pruebas, jamás. Porque usted lo que está creyendo es en la versión verbal del otro. Ajá, y no solo la versión verbal del otro, sino en la percepción del otro. Y tras de eso, en el recuerdo de esa persona, que también, ya hemos hablado en otro programa, los recuerdos son difusos, ¿verdad? Siempre ya usted no se va a acordar al 100% de lo que vivió. Bueno, en otra anécdota y algo que pasó hoy mismo. ¿Sí, man? Resulta ser de que en mi casa, bueno, yo tengo un bebé de 2 años y medio. Y andaba volando. No andaba volando. Y tiene un carrito, un avión de Mickey Mouse donde él se monta. Ajá. Y tiene luces y todas las otras, pero solamente para activarlo se tiene que montar. Bueno, pues ya nos ha pasado y hoy pasó de que ya nos dormimos, tras de eso el avioncito de esto queda, digamos, duerme en el patio, ¿verdad? Debajo de una lona ahí especial para que no se mueva, etcétera, etcétera. Bueno, son las 12 de la noche y se prende el condenado avión. Y ya, y solo se apaga. Y de nuevo, como a las 1 de la mañana, otra vez el avión. Y hasta hoy, incluso a las 6:20 de la mañana, se volvió a prender el avión. Vamos a ver, no es un fantasma que está jugando con el avión. Quién sabe que hay algo, alguna vibración, el viento que lo va a activar, y porque está muy sensible, me imagino yo. Pobrecito. Pero bueno, esas anécdotas nuevamente en relación a cosas que son concretamente explicables y físicos. De hecho, los investigadores parapsicológicos fidedignos primero lo que hacen es una investigación 100% científica y físico-química del lugar donde en teoría se experimentan estos fenómenos. Y hasta no descartar completamente un fenómeno físico, como les digo, las tuberías, lugares donde tienen, por ejemplo, los puntos electromagnéticos alterados, porque hay lugares donde precisamente ustedes saben de que todo el globo terráqueo está cruzado por líneas y puntos electromagnéticos, y por lo general donde hay un cruce entre estas líneas hay un punto alterado, donde el magnetismo es alterado, etc. Y por ende eso puede explicar cambios de temperatura y otro tipo de temas, o sea, elementos 100% físicos. ¿Qué pasa cuando ya descarté todas esas posibilidades y sigue suscitándose alguno de estos fenómenos? El problema en la explicación científica de estos fenómenos es que no pueden ser reproducidos como lo solicita el método científico. El método científico dice, bueno, usted haga un experimento y trata de reproducirlo, y tras de eso tenga una prueba para yo poder verlo. Como son fenómenos que pasan una vez y por lo general nadie tiene una cámara a mano o lo que sea, pues quedan solamente como una experiencia o una anécdota. Hoy en día tenemos otra contraposición de que hay muchísima tecnología, cámaras de video de circuitos cerrados, celulares, etc. Entonces salta la pregunta, igual que en el fenómeno ovni, ¿por qué no hay nadie que ha grabado algo que se vea muy claramente? Sí abundan las grabaciones, pero no podemos dar el pie a decir de que son fidedignas, porque como ha crecido la tecnología, es muy fácil falsificar. Es muy fácil falsificarlo, exactamente. Y abundan, pero cuando digo abundan es miles de videos o fotografías que ustedes pueden encontrar en internet que son falsas. Correcto. Ahora, han existido y existen videos y fotografías que no pueden explicarse desde el punto de vista ya ahora tecnológico, y universidades y científicos y parapsicólogos pues han hecho sus estudios y vamos a ver, no explican que sea un fantasma. ¿Cuál es su explicación? Que no hay explicación. Ok, pero no quiere decir que sea un demonio o un fantasma, etc. Bueno, eso en relación a si partimos del hecho de que lo que yo estoy experimentando es un fenómeno con explicación. Ahora, vayámonos más bien al lado, y bueno, obviamente para eso es un debate, porque yo sé que Andrés ya dijo plenamente, yo no creo en que sea realmente un fantasma, pero ¿qué pasa en relación a la gente que dice no, es el espíritu de un difunto? ¿Ok? Bueno, primer término, fantasma.
¿Qué es un fantasma? En términos parapsicológicos realmente se dice fantasmogénesis. Y se supone que es el fenómeno de producción ectoplásmica de un fantasma, al menos en apariencia entero, de persona, animal o cosa. De aquí vamos a ir hablando. O sea, hay fantasma de piedras. No, por ejemplo, hay fantasmas, bueno, no hay fantasmas, sino que hay apariciones de un barco, de un avión, de un carro incluso, que en teoría no existe, ¿verdad? Qué sé yo, voy por la carretera, me encuentro con un carro y me atraviesa el carro. ¿Qué es esa vara? O sea, es una alucinación, ¿Es un fantasma? un espejismo. Entonces lo que dicen es un fantasma de un avión. Pero bueno, X. Como un barco fantasma. Exactamente, un barco fantasma. El fantasma tiene cierta consistencia material, aunque es algo tenue, transparente y con poca masa en relación al volumen. O sea, si tiene densidad, se puede sentir. Exactamente, según los términos parapsicológicos, exactamente. Y supuestamente los fantasmas serían un tipo de plasma frío o estado de agregación de la materia formado por ondas evanescentes de plasmones configuradas por algún tipo de buitricidad. Este es el término científico. Ahora expliquemos. Como pegajoso. Exactamente, como pegajoso. Vamos a ver. Aquí viene, nuevamente, ahora sí ya como un tipo de explicación más llana. El fantasma, y todavía no vamos a decir de qué tipo, es una materialización, ¿okay?, de algo. Y en teoría, los parapsicólogos dicen, eso se tuvo que haber materializado debido a que en un momento determinado, en un lugar determinado, hubo una condensación de energía que causó esa materialización. Y volvemos al mismo. ¿Por qué? Ustedes saben de que toda la materia son partículas en movimiento. Lo que es más denso son partículas existentes que están en poco movimiento, o sea, con pocas vibraciones. Mientras más denso, es menos el movimiento sinérgico de las partículas. Más separación entre los... Exacto. No, menos separación más bien. Sí, sí, más separación denso. Mientras es más, exactamente. Entonces, el aire existe, pero yo no lo estoy viendo, ¿cierto? Pero existe, y en la nada, pues hay un montón de partículas de polvo, de X, de las mismas partículas químicas que nosotros respiramos, porque nosotros no lo vemos. Lo que pasa es de que es tal la vibración que existe y separación entre partículas que obviamente se ven menos densas. Bueno, lo que dicen los científicos es de que en un momento determinado hubo una condensación, una proyección de energía y logramos condensar ciertas partículas que se materializaron. Nadie está diciendo que sean gente muerta, sino que hubo una condensación y eso se le llama ectoplasma. ¿Okay? Eso hablan en Cazafantasmas. Sí. Entonces ese ectoplasma puede ser que aparece, es coloidal, etc. Es algo físico que apareció de la nada, pero nadie está diciendo que sea un muerto, sino que es una materialización de materia. Ok, bueno, bien. Segundo concepto. El fenómeno de fantasmas es algo arquetípico. ¿Qué quiere decir arquetípico? O sea, que en nuestro inconsciente, en nuestro consciente colectivo, existe desde los albores de los tiempos. O sea, todas las culturas hablan de fantasmas. Por ende, yo, sin haber visto un fantasma, puede ser que de forma inconsciente incluso yo diga, es un fantasma. Es un fantasma. O sea, es algo que nos ha nutrido. Es más, es algo al cual le tememos, ¿cierto? Le tememos porque ya uno dice, es un muerto, y lo que está muerto no debería estar aquí, está vivo, por ende yo le temo. Pero realmente lo que hay detrás de eso es un temor a lo desconocido. Correcto. ¿Ya? Hay otras culturas que asocian, y religiones que asocian al fantasma con algo negativo, incluso diabólico. Entonces por eso dicen, no, es algo descarnado, es algo malévolo, y por eso es que yo le tengo miedo. Tras de eso, si eso lo aunamos a los libros de misterio, a las películas de terror, sí. Entonces yo veo siempre un fantasma que me va a asustar, ¿cierto? Correcto. Son pocos las películas donde el fantasma es bueno, ¿verdad? Gasparín. Gasparín, exactamente. O el fantasma del amor. ¿Y ese cuál es? La película. ¿Cuál? Ah, sí. Con Patrick Swayze. Sí. Bueno, ok. A los fantasmas también se les conoce como... ¿Cómo? ¿Cómo se les conoce a los fantasmas? A veces así por el nombre. Se les dice ánima, fantasma, revenant, espíritu, alma errante, alma penante, espectro, ánima del purgatorio. O sea, hay una cantidad enorme de formas de llamarle, pero al final todo es exactamente lo mismo. Son sinónimos. Y la mayoría de estos se refiere
al espíritu de una persona que en su momento estuvo viva, ahora está muerta, y su alma, su ánima, su espíritu, su espectro vuelve a nuestra realidad por algún motivo o razón. ¿Okay? Ahora, lo curioso es que por ahí de 1800 surge una escuela filosófica que a hoy se comporta más como una religión, que es el espiritismo. Y el que lo funda es un fulano que se llama Allan Kardec, y escribe de hecho varios libros, y uno de los libros de hecho se llamaba El Libro de los Espíritus. Y él lo que dice es que en efecto hay un más allá, o sea, existe otro plano no asociado con lo que nosotros conocemos como cielo e infierno, simplemente hay otra dimensión donde todo ser viviente tiene un alma, y ese alma en el momento en que muere deja el cascarón en esta tierra y el alma trasciende a otra dimensión. Esa dimensión es más sutil, de una vibración más ampliada, que por ende nosotros que estamos vivos no podemos entrar en contacto. Y esa alma trasciende y por ende es un alma infinita que sigue viviendo en ese otro plano XX. En teoría los espiritistas también hablan de que ese plano tiene niveles de evolución. En otras palabras, yo comienzo en un plano intermedio y voy ascendiendo. Y mientras más ha ascendido esa alma, menos se puede comunicar con nuestro estado. No porque no quieran, sino porque su estado de vibración es diferente al nuestro. Por ende nosotros tenemos un estado tan denso que en teoría no podemos entrar en contacto con esos fulanos, según el espiritismo. Por ejemplo, dato curioso, Sir Arthur Conan Doyle, el escritor de Sherlock Holmes, ¿verdad? Y de El viaje a, ¿cómo era? El de los dinosaurios del otro mundo. Ajá, sí, bueno, sí. Fue miembro del espiritismo y de hecho fue director del grupo espírita en Inglaterra. O sea, él creía en todo esto, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Que hoy por hoy hay ciertas escuelas espíritas en la mayoría de países y existe lo que se llama un centro espírita, que es como decir la casa donde se reúnen y hacen experimentos mediúmicos, o sea, de mediums, donde hay alguien que en teoría canaliza a estos espíritus, que son los que les hablan o con los cuales pueden entablar algún tipo de contacto, y es donde han podido tener conocimiento de ese otro mundo. En otras palabras, le están creyendo a alguien que está hablando con ellos. Ahora, esos mediums son de diferentes categorías. Hay mediums, hay large, hay small. No, hay mediums que son de incorporación. ¿Qué es un medium de incorporación? Que el espíritu entra en el cuerpo o en la mente. Lo posee. Lo posee y es el espíritu el que habla. Hay medios de visualización que simplemente se concentran, cambian su estado de conciencia y ven ese plano, pueden hablar con ese plano, escuchan, ven, pero no es que nunca un espíritu los posee. Hay otro medium que es de escucha, que lo único que hace es que le oye voces. Hay otro medium que lo que hace es escritura automática, o sea, entra en un trance y lo que escribe en teoría no está escrito por él, sino que está escrito por otro fulano. De hecho, hay ciertos medios famosos que han escrito novelas completas, pero así, qué sé yo, como Stephen King, 6,000 páginas en un mes, a pura escritura automática. Vamos a volver. Todo esto lo estamos preconcebiendo si creemos en eso. Hay explicaciones. Está el medio que pide toca en la mesa una vez o dos veces. Exacto. Como la bruja del 71. Bueno, ahí voy a explicar. Resulta ser que ese medio que usted cuenta surge en 1800 y pico en Estados Unidos. Hubo una familia de unas hermanas que, por cierto, se dejaban el pelo larguísimo, pero larguísimo, que se llamaban las hermanas Fox, y fueron famosas porque ellas dizque eran medios de incorporación. Y se hizo famoso el que gente de mucha plata llegara a esas casas a utilizarlas a ellas para hablar con fantasmas y preguntarles cosas. Voy a ser rico, no voy a ser rico, fulanito se va a morir, ay, quiero hablar con mi papá. Y estas hermanas Fox, y le dijo, sí, usted se puede hacer rico usted se puede hacer rico con un banano. Lo que pasa es que le dicen ellas, y ellos inventan el sistema de los racks. ¿Cuál es el sistema de los racks? Los sistemas de los racks es, bueno, el espíritu no puede hablar normalmente, entonces vamos a hacerlo a través de sonido. Es mágico. Exacto, un golpe dice sí, 2 golpes es para no. Y ese sistema se como la Ouija. Como la Ouija.
Como en esa época no había tele, no había mayor cosa, se hizo famosísimo el que yo, mi fin de semana o las noches, era como decir el juego del día. Entonces se reunían en casas para hacer experimentos mediúnicos. Lo que se prestó, ¿para qué? Y para obviamente fiascos. Para cientos de miles de charlatanes que lo que hacían era sacarle la plata a este montón de gente que se creía todo. Y entonces de pasar de simplemente reuniones de yo reunido en una mesa a un montón de artilugios donde las mesas tenían trampas, habían luces, juegos de espejos, y obviamente cada vez la gente creía más de que realmente me estaba contactando con el espíritu de fulano. Bueno, y salieron pero fortunas, ¿verdad? De gente que gastaban platas en esas cosas. Eso sigue existiendo hasta el día de hoy. Sí, es increíble. Hay una que es súper famosa, que tiene un pelo así que... Sí, que salen... Que uno dice, de fijo debajo de ese pelo tiene un micrófono, por ahí, sí. que habla con los muertos y las familias, y va caminando y un momento a otro dice, tu mamá sufrió, y la otra sí. Sí, correcto. Ok, ahora, hablemos de tipos de fantasmas, ¿okay? Que usted puede encontrar en la literatura. Hay que discernir. Primero, están los fantasmas que no son fantasmas, sino que son lo que llaman impregnaciones. Pero la gente dice, es un fantasma. ¿Qué es una impregnación? Y eso también está científicamente comprobado. En algún lugar donde pase algo, digamos, muy impactante, llámese un accidente, llámese había una situación familiar muy densa, pasó una guerra, ese evento queda impregnado, registrado como si fuera un papel, ¿verdad? Como si fuera un papel de calco en la energía del lugar. ¿Okay? Entonces, de hecho, a hoy, y de hecho hay registros, etcétera, donde usted, por ejemplo, va a Estados Unidos, donde se generó la guerra de recesión, donde hubieron confrontaciones de batallas, y ustedes dicen, no, es que todavía siguen escuchándose gritos, siguen escuchándose sonidos de balas, siguen escuchándose todo eso. Sí, resulta ser de que hay científicos que han llegado a un medio y han registrado los sonidos, pero no es de que estén los fantasmas peleando ahí, sino que es un eco que quedó registrado. ¿Cómo y en dónde? Es lo que no hay una explicación concreta. Pero en teoría, como toda esa energía, aparentemente, los lugares, las paredes, todo pueden registrar energéticamente esos ecos. O sea, son impregnaciones. Entonces, mucha gente dice, bueno, yo me voy a un castillo y veo a un fantasma. Veo a una mujer que pasa de un cuarto para otro. Ok. Y usted siempre va de un cuarto para otro. Y siempre a la misma hora, y siempre a la misma hora. Eso muy probablemente no es un fantasma. Eso muy probablemente es una impregnación. O sea, es un eco visual de algo que sucedió en un momento determinado. ¿Dónde entra el fantasma? El fantasma es, en teoría, cuando interactúa. Exactamente. El espíritu de alguien que en teoría falleció. Y digamos, sí, yo voy a ese castillo y veo una fulana que va de un cuarto para otro, pero resulta ser que de repente se me vuelve la fulana y habla conmigo. ¿Qué hubo? Exacto. Entonces, si eso que veo tiene una interacción inteligente, en teoría es un espíritu. Oye, si era un fantasma, ¿alguien tonto qué? Pueden haber muchos. Bueno, también existen los fantasmas de los vivos, aunque usted no me lo crea. Eso es otro problema. ¿Por qué? Porque hay gente que cree que el vivo, durmiendo en algún estado de sugestión, puede hacer un desdoblamiento astral. Y por ende, lo que yo veo puede hacer ese fantasma del vivo, o sea, ese cuerpo astral de alguien ahí que anda deambulando. X. Uh-huh. Ok, luego existe lo que se denomina como casa encantada. ¿Qué es una casa encantada? Una casa donde asustan. Yo creo que era una casa que estaba así como que le encantó en el barrio donde vivía. No, entonces, la casa encantada es una casa donde se supone que asustan. Lo que pasa es que ese que asustan, la gente a veces dice, son fantasmas porque alguien se me aparece ahí, puede ser una impregnación, como ya dijimos, pero sobre todo en los pueblos latinoamericanos hablan de duendes. Es que la casa de duendes porque me esconden cosas, me prenden las luces, suenan los trastos, ¿cierto? Y hay una malformación. Ese duende viene porque la gente dice que lo que se suscita en esa casa es un poltergeist. Y el término poltergeist en alemán
quiere decir duende burlón, ¿ya? Pero parapsicológicamente, un poltergeist no tiene nada que ver con ni un muerto, ni un duende, ni nada. Y viene una explicación científica definida ya hoy. ¿Qué es? El poltergeist es un fenómeno psicológico, donde en una casa existe por lo general un adolescente, un niño o mujeres que están entrando en la menopausia, que tienen lo que se llaman psicorragias. Esas psicorragias son proyecciones energéticas inconscientes de su propia mente, que recordemos que el cerebro es el órgano menos entendido hasta la fecha. Psicorragia es como una menstruación psicológica. Ay, Ramírez. No, en este caso es que el mismo poder eléctrico de su cerebro haga una proyección de forma inconsciente. Y esa proyección de forma inconsciente causa efectos físicos. Se mueve una taza, se prende las luces. Es más, el que lo está produciendo no sabe que lo está produciendo. O sea, simple y sencillamente yo hice, qué sé yo, un poder X energético de mi propio cuerpo proyectado por mi mente y se ocasionó eso. Ok. Y aparentemente solamente se provoca dependiendo del estado de ese proyector, dícese de un niño, de un adolescente y de una mujer que está entrando a la menopausia, según los científicos. Bueno, por ende, el poltergeist, cuando hablamos, ¿eso qué es un poltergeist? Se supone que es más bien un fenómeno físico. ¿Ok? Ahora, el fantasma de los muertos, también, en este caso es espíritu, ¿por qué viene para acá? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué está haciendo acá? ¿Qué viene a buscar? Exactamente. What happened? ¿Dónde se esconden? ¿Por qué no se muestran? Bueno, ok. El fantasma el fantasma de los muertos, en teoría, según los espíritas, nuevamente los que creen en todo esto y los que supuestamente reciben mensajes del más allá, los propios muertos explican qué es lo que están haciendo. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, alguien pudo haberse olvidado la leche. Exacto. En el supermercado, por ejemplo. Comprarla, ¿no? Yo iría. No. Algunos, bueno, primero que nada, lo que concuerdan es que no es que pueden venir todos o siempre, sino que solamente se les permite, ¿por qué? No tengo idea, venir solamente para ciertas cosas y no siempre, porque obviamente se supone que van subiendo, escalando, por eso es un nivel de vibración y por eso es que no pueden acercarse a este plano más denso. Entonces a veces utilizan vehículos o instrumentos para poder comunicarse, por ejemplo los sueños. Entonces en vez de hablar en nuestro plano físico, se comunican en los sueños. Entonces la gente dice, es que me soñé con fulanita que se había muerto y me dijo tal cosa. Bueno, esa es una explicación que da. La otra es de que tienen temas inconclusos, y ahorita le cuento una leyenda, una anécdota que me contaban a mi chiquitillo que pasó en la familia de mi abuelito. Entonces, por ejemplo, es que fulanito guardó tal cosa y tengo que decirle a fulanita para que descubra, ¿verdad? Bueno, de hecho hay un caso curioso, famoso de el fantasma de una fulana que tuvo mucha suerte, donde el fantasma se le dice a fulanita, me morí pero yo no la quiero dejar desamparada, este es el número de la cuenta del banco donde yo tengo, y literalmente va y tenía una plata ahí registrada en la cuenta del banco y bueno, X. Ejemplo de la anécdota de mi abuelito. Resulta ser que mi abuelito decía que la mamá de él le pasó lo siguiente. La mamá de él era de Nicaragua, entonces para las fiestas en Nicaragua se da una fiesta de la Virgen María, ¿okay? Que se llama la Concepción, la fiesta de la Concepción. ¿Okay? ¿Por qué hay tanta alegría por la Concepción de María? X, ¿okay? Entonces resulta ser que hacen una peregrinación hacia Managua. Y entonces se iban caminando desde no sé qué pueblo hasta la Virgen de la Concepción. Y bueno, iban en esa peregrinación. Y en la peregrinación, la mamá de mi abuelito, junto con varias gente, se topa de frente, donde más bien venía de la peregrinación, a una fulana que era la empleada de la casa donde iban. Y se tiene que ver porque esta más bien viene, si nosotros vamos para allá.
y que la fulana no hablaba, no decía como que rara, extraña, lánguida, ¿verdad? Y él le dijo, usted viene con la leche y yo voy con el queso. Exactamente. Y entonces le dice, fulanita, ya nos que dice, ustedes van para la casa, por favor díganle a la fulana tal, que era la dueña de la casa, que me disculpe. Y que apague los frijoles. No, que me disculpe. Que la joya que ella está buscando fui yo la que me la robé y me la escondí. Está en tal florero, tal lugar, tal lugar. Y dice, porque no se lo dice, no, por favor díganse. Bueno, el punto es de que entonces yo ya me voy, ya se fue la vieja. Cuando lleguen a la casa, mira que nos topamos a fulanita, rarísimo, y dice, no puede ser. ¿Por qué? Porque fulanita tiene 3 días de muerta. Man. Y van, buscan el florero y encuentran la joya. Esto que le contaron a mi abuelito viene desde hasta la mitología griega. O sea, hay un montón de historias que siempre lo mismo, se topa con un muerto y el muerto dice dónde escondió tal reloj, tal collar, tal joya. Entonces vean cómo se ha ido pasando de boca en boca y se convierte en una leyenda. ¿Ok? ¿Qué más quiere hablar usted de los fantasmas? Que es complicado porque, volviendo a lo mismo, lo del miedo también al mismo tiempo es reconfortante para cierta gente, claro, porque se vuelve un medio para recontactar con sus seres queridos. Claro. Entonces, cuando la gente, obviamente todos vamos a extrañar a nuestros seres queridos, una forma de disque ser contactados a través de un fantasma, y mucha gente interpreta sueños como apariciones. Entonces, cuando uno quiere ver algo, cuando uno extraña tanto a alguien, es muy fácil tener ese tipo de visitas, si se quiere llamar así, a través de un sueño, pero es simplemente su subconsciente tratando de revivir un momento que obviamente es importante para usted. También está el fenómeno de la parálisis del sueño, ¿verdad? Que es donde, bueno, el cuerpo humano, cuando duerme, automáticamente apaga todo el movimiento del cuerpo, porque si no, en los sueños estaría usted, si corre, estaría moviendo las piernas y todo. Imagínese durmiendo usted con su esposa volando patadas. Entonces apaga todo el sistema nervioso para que se pueda dormir, entonces se queda quieto. A veces pasa que a cierta gente tienen ese fenómeno que se llama parálisis del sueño, donde su cerebro se despierta pero no ha terminado de despertar. Sí, el cuerpo dormido, mente despierta. Exacto. Y en esa etapa mucha gente tiene alucinaciones y dicen que son extremadamente tenebrosas, porque hay gente que ve fantasmas, hay gente que ve insectos, de acuerdo al miedo que la persona tenga, se le manifiestan los miedos. Entonces, y es una enfermedad, y hay formas de evitar esa parálisis. Hay gente que le recomiendan respirar mejor, el tipo de comida antes de dormir, y le mejora y le disminuye, pero es algo psicológico. De hecho, ¿verdad? La gente le llama eso que se me subió el muerto, así dicen. Sí, porque no se puede mover. Dicen, porque además sienten una presión en el cuerpo. Además de ser sumamente, a mí nunca me ha pasado, pero además de ser súper escalofriante, supuestamente, no solo es el hecho de estar viendo que hay alguien ahí con uno, o estar viendo insectos, estar viendo bichos, lo que sea, sino que también uno no se puede mover. Entonces dicen que es feísimo. Bueno, esto nos lleva para también otro tema que en otro programa podemos hablar, que es de los visitantes de dormitorio, que también es un tema muy escalofriante, que la gente habla nuevamente de que ve o un fantasma o un ser, por lo general negro, etcétera, dentro del dormitorio, que interactúa incluso con la persona, incluso se le puede acostar encima o al lado. Es terrorífico, pero eso lo podemos hablar después. Sí, correcto. En otro tema de los fantasmas, ok, digamos que esos conceptos que hemos hablado es de las representaciones, pero hablábamos de que, en teoría, si se preconcibe que existe otra dimensión donde hay otros entes, llámense los espíritus de los muertos o otras entidades, si se pueden o no se pueden comunicar con este lado. Y resulta que existen dos fenómenos concretos que son curiosos. El primero se llama parafonías o psicofonías, y el segundo se llama psicoimágenes. ¿Qué es la parafonía o psicofonía? Resulta ser de que yo agarro una grabadora con una cinta electromagnética. Hoy por hoy se puede hacer, de hecho, el experimento incluso con la grabación de un celular, pero aparentemente no hace el mismo efecto. O sea, lo mejor es con cinta electromagnética, como la de los cassettes. Y grabo en ruido en blanco. ¿Okay? En otras palabras, estoy en un dormitorio y dejo grabando la cinta. Y luego la reproduzco. O sea, la dejo 10 minutos, 15 minutos y la reproduzco. Y espero a ver si quedó grabado algo.
¿Qué pasa? Que por lo general los que hacen el análisis de las cintas se encuentran de todo. Se oye un carro, se oye taca, o a veces simplemente se oye una voz, lo que escuchan como una voz, ahorita vamos a explicar, y dice agua, aló, mía. Entonces ya para ellos eso es una psicofonía, una parafonía. Hay que entender de que en esto también interviene lo que se llama la pareidolia psicofónica. En otras palabras, yo escucho que dice mía, pero no es mía, es algo que se me asemejó la palabra. Escucho que se oyen como campanas, pero realmente es una combinación de efectos electromagnéticos con sonido, bla, bla, y se escucha tal cosa. Pero hay científicos y universidades que se han tomado la tarea desde los años 60 a hacer investigaciones bastante serias del tema. Todo surge debido a un investigador noruego de apellido Jørgensen, que un día se va. Él era documentalista, también era cantante de ópera X, y se va al bosque con la esposa a grabar los sonidos de pájaros para hacer un documental de pájaros. Y entonces ya va grabando y ya se va para la casa, escucha la cinta de grabación, y dentro de la cinta de grabación en noruego escucha la voz que él dice que era de la mamá, que le dice, bueno, digamos que le llamaban Jürgen, no me acuerdo en este momento del término, pero un término que solamente utilizaba la mamá, y le dice: Jürgen, querido Jürgen, estoy aquí. O sea, ya una frase completamente estructurada y clara dentro del espacio en blanco, digamos, del ruido en blanco. A eso se llama white noise, ruido blanco, donde realmente no importa el ruido. Lo importante es que haya un ruido que sirva de soporte. En teoría, estos investigadores lo que dicen es que algo o alguien en este plano o en otro plano manipula energéticamente las vibraciones y modula ese ruido en blanco para que se escuche algo inteligible. Tenemos de todos los registros, y hay gente que ha registrado una cantidad enorme de cosas. La mayoría, el 90%, es explicable y son P, mamá, o sea, cosas muy concretas. ¿Dónde entra ahora sí el fenómeno, el misterio? Donde la gente, incluso por radiofrecuencias, etcétera, etcétera, graban frases largas o incluso conversaciones. Por ejemplo, yo dejo la grabadora, que de hecho eso sería un experimento interesante de hacer. Dejo la grabadora y hago alguna pregunta, cualquiera, de lo que sea, ¿ok? Entonces, significado de la vida. No, digamos, por ejemplo, decir 42. Sí, 42. Por ejemplo, me gustan los meneditos. Entonces, lo dejo grabando, apago, y a ver si queda algo registrado de alguien que me conteste. El tema es si la conversación puede ser continua, o sea, de apagar, contestar, preguntar. Aparentemente hay registros así. Eso se llama psicofonías o parafonías. Interesante. Y también hay otro nombre que se llama transcomunicación instrumental. Y el otro fenómeno es la psicoimagen. Nuevamente, con los televisores viejos de tubo catódico, los grandes, es en un canal que está en ruido en blanco, grabar el ruido en blanco del canal. Y que luego, en un momento determinado, ese ruido blanco se convierta en una imagen y se puedan ver rostros o se pueda ver imágenes. Como Sordon. Como sordo, exactamente. Bueno, eso es psicoimagen. ¿Algo más? No, pero sí relacionado a eso, la pareidolia, que no solo es de sonidos, y no solo en fotografías, en lo que sea. Digamos, a veces usted puede estar... Bueno, pareidolia, el significado exacto es un fenómeno psicológico donde un estímulo vago o aleatorio es percibido erróneamente como una forma reconocible. Y más que como el cerebro humano, cómo funciona, estamos programados para que simplemente buscar patrones de cosas que ya conocemos. Entonces, si yo vuelvo a ver hacia el jardín y casualmente un pedazo del estuco que está en la tapia parece una cara, voy a decir, mira, ahí hay una cara. Si veo en los árboles cómo se mueven unas hojas y cómo se acomodan, parece una cara, uno interpreta una cara. Entonces, a veces también la gente interpreta como fantasmas eso, patrones que se ven como, por ejemplo, en las nubes, ¿verdad? Que la gente se juega mucho con eso. Mira, parece un elefante, mira, parece o la gente que dice, en la tostada se le va a cara de María. Sí, justamente también. Esos son pareidolias. Y eso es
muy frecuente y es para mí casi siempre la explicación. Y bueno, finalmente, para finalizar el tema, en relación a las características físicas, lo que dicen es porque la generalidad de los casos es: vi una sombra, sí, okay, vi algo gris como un humo difuminado. Son pocos los casos, que son los más extraños de hecho, y los menos explicación, donde yo veo una persona completamente, o sea, cual era, ¿verdad? Y los espíritas también dan varias explicaciones. Uno es de que esa entidad, digamos, ya trascendió este estado y está en otra dimensión. Y en esa dimensión, nuevamente, hay una mayor vibración y por ende ese cuerpo es más sutil, bla, bla. Entonces, si se quiere comunicar con este plano, requiere demasiada cantidad de energía para verse completamente físico y visible. Por ende, lo que pasa es de que logran apenas hacer una silueta o algo sumamente efímero para poder manifestarse. Y además requieren de energía, y por eso es que hacen consumo térmico de energía del lugar, y por eso es que dicen: es que aquí hay un fantasma, siento que está más frío el lugar. Y es porque, por lo general, esa presencia para proyectarse consume energía del lugar para poder verse. Eso simplemente como para complementar. Curioso. Y bien, si tienen historias, si tienen anécdotas de cosas que les ha pasado, cuéntenos. O sea, ¿a ustedes les ha pasado algo? ¿Les ha parecido algo? ¿Le contaron que vieron algún familiar que se haya muerto, etcétera? Por favor, nos cuentan en los comentarios y podríamos luego contar en vivo. Ahora solo falta que me escriban: André murió hace 5 años. Yo aquí hablando con usted. Realmente, Andrés. No, con razón. Alucinaciones. Bien. Nuestras 3 máximas: no hay que creer ni dejar de creer. Segundo, a como es arriba, es abajo. Y tercero, siempre debemos estar alertas, ya que lo increíble puede sorprendernos en cualquier momento. ¿Cierto, Mr. Joe? Very well, Mr. Joe.